Era una colonia de hormigas, donde tenía su reina, una reina que dictaminaba e imponía sus leyes para que el trabajo fuese llevado a cabo, para que el trabajo fuese realizado. Ya hace un tiempo se había cambiado la ruta de trabajo y de que esta ruta de trabajo se había cambiado, había empezado a menguar un poco la riqueza de esta colonia. La reina se había propuesto explorar un nuevo territorio cambiando aquel que le había abastecido durante mucho tiempo para, para hacer crecer su colonia. Entonces, hace algunos años, las hormigas más fuertes, las más jóvenes, las más atléticas, emprendían un viaje una detrás de la otra hacia esa nueva tierra, ese nuevo lugar que la reina quería explotar para sacar los recursos necesarios para la estabilidad de su colonia. Salían y salían obreras, trabajadoras, salían uno tras otro, cada camada salían, pero aún no estaban regresando los recursos. Se podía alcanzar a ver desde la altura de aquel reino la fila de obreras y trabajadoras que iba saliendo y saliendo, pero aún no entraban. Y pasaba el tiempo y no entraban. Un día tocó el turno de Marcos, aquel pequeña hormiga que ya estaba listo. Tenía apenas 19 años, en la flor de su juventud, pero se sentía listo para afrontar un viaje. Entonces se presentó al reinado y con la aprobación de los mayores se alistó para emprender aquella aventura. Marcos se formó tras una más que iba a alistarse en esa fila y salió. En el camino, Marcos pensaba, siempre revolucionario y un poco rebelde quizás para muchos, pero pensaba el por qué todos seguían solo una fila y si a lo mejor se dividían un poco, podían cubrir más terreno, más campo, pero había una ley, había un edicto dictado por esa reina y aquel que desobedeciere, pues era penado, era gravemente penado, podía ser hasta desterrado del reino, condenado a buscarse la vida solo, sin la ayuda de las demás hormigas. Marco tenía un conflicto en su cabeza y su cuerpo, su mente le decía una cosa, su corazón le decía otra. Entonces Marcos paró, creando esto un caos en la fila de hormigas, porque todos tenían que seguir una tras otra para que la fila se mantuviese firme. En el momento que Marco paró, dijo, ¡basta! Y todas se alocaron dando vueltas en círculo sin saber qué ocurría. ¿Por qué debemos seguir como pollos sin cabeza, solo una fila, sin ver resultado alguno? Gritó Marcos. Creo que es más recomendable que nos dividamos en grupos, que busquemos cada grupo nuevas tierras, nuevos recursos y que al cabo de cierto tiempo nos reunamos acá, en esta piedra, en este punto y traigamos resultados y entonces de acá llevemos todos los resultados a la reina. Y creo que aunque la hayamos desobedecido en su edicto, estará contenta por el resultado que le podemos traer. Las hormigas tenían miedo, sabían lo que eso significaba, y si no morían en el intento de buscar aquellos nuevos recursos y volvían, entonces podían encontrar su muerte en su propio reino. Sutilmente hubo uno, dos, que se posicionaron al lado de Marcos. Marco estaba reflexionando algo que no había hecho ninguno en esa fila.
Entonces, Marcos comenzó a caminar, no detrás de la fila, sino a un lugar distinto. Y la fila se dividió en dos, una que seguía la fila de inicio y otra que seguía la fila de Marcos. La fila de inicio, al cabo de 7 meses, que fue el tiempo trazado para volver a ese punto de interacción, no regresó. La fila de Marcos regresó. Regresó con abundante azúcar, con nuevas tierras encontradas, con nuevos descendientes en el camino. Regresó prosperada. Y fue la única fila que regresó a la reina. La reina, y Marcos no decía nada, podía prácticamente no haberse dado cuenta porque ninguna fila, la fila de inicio nunca regresó en tanto tiempo y nunca iba a regresar. No sabemos a dónde conducía, pero conducía a una perdición. Aquello que parecía un camino de vida, parecía ser un camino de muerte. Y aquel camino que parecía ser de muerte, aquel camino difícil, aquel camino sin conocer, aquel camino estrecho que había tomado Marco, había sido un camino de bendición. Pero Marco no ocultó lo que había ocurrido a la reina a pesar de las consecuencias que le podían traer para él. Se paró enfrente de la reina y mencionó todo lo que había ocurrido, desde su desobediencia hasta los resultados obtenidos. La reina bajó de su cetro, se paró enfrente de Marco, llamó a sus guardias. Por un momento todos pensaron que lo iban a encarcelar o expulsar. Entonces la reina le dijo a Marco, inclínate. Marcos asintió y se inclinó a la reina. En ese momento fue nombrado como primer admirante del reino y como segundo al mando de todo el reino de las hormigas. Todos aplaudieron la valentía de Marcos, porque Marcos marcó la diferencia, porque Marcos se detuvo a tomar una decisión a pesar de los riesgos, porque Marcos creyó cuando nadie más creía, cuando todos los demás solo asentían y seguían uno tras otro. Marcos fue contracorriente. Marcos decidió y decidió bien. Marcos entendió que algo tenía que cambiar. Y ahí está la clave de esta reflexión. El entender, el pararse por un momento en la vida, el detenerse, en poner un stop, en decir, aunque todos vayan por aquí, yo decido ir por acá. Yo decido equivocarme yo decido tomar una decisión. Yo decido entender que no quiero seguir una corriente que me lleve a un lugar desconocido, sino que quiero elegir un camino al cual no quiero decepcionar, un camino al cual quiero serle fiel, un camino. Quiero entender ese camino. Hay dos versículos bíblicos para esta reflexión. Proverbios 16:20. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas perpetua eternidad. Quien tiene oído que oiga. A lo mejor es el momento de detenerte, reflexionar, entender y tomar una decisión para trazar un camino para ti y para tu descendencia en la sabiduría de Jehová. Te bendigo en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Amén.